Solo botas golpeando el asfalto agrietado. Solo el vaho de su aliento en el frío aire matutino. Solo silencio. Ese silencio que solo existe cuando alguien ha sido completamente abandonado por el mundo por el que una vez luchó. No parece peligroso. Eso es lo primero que uno notaría. Se ve cansado, desgastado, como un árbol que sobrevivió a una tormenta pero perdió la mayoría de sus ramas. No hay nada amenazador en su forma de moverse, lento, deliberado, casi cauteloso, como si aún estuviera aprendiendo a vivir en un mundo que ya no lo necesita. Y lo que le suceda en las próximas 96 horas revelará algo que Estados Unidos no quería ver. Algo feo, algo cierto. Porque John Rambo no se quebró en Vietnam. Es 1971 y pico. La guerra ha terminado, al menos en teoría. Las selvas están lejos. Los helicópteros ya no sobrevuelan la zona a gritos. Y en algún lugar de Washington, hombres de traje lo llaman paz con honor. Está de pie al final de un camino de tierra, mirando una granja con la pintura descascarada y un buzón oxidado, sosteniendo una fotografía. Lo único que queda de alguien llamado Delmar Barry, su último compañero de armas superviviente de una unidad que el gobierno preferiría olvidar. El tipo de unidad donde se entregaban medallas con una mano y órdenes de silencio con la otra. Llama a la puerta. Una mujer abre. Es mayor de lo que esperaba. Sus ojos reflejan esa pena particular, la pena de alguien que ha esperado malas noticias durante tanto tiempo que ha dejado de llorar y simplemente soporta. Ella lo mira, él la mira, y sin una sola palabra, ambos se entienden. Agente naranja, así lo llaman ahora. Un producto químico, una decisión, una bala lenta e invisible disparada años después de que cesaran los combates. Rambo se queda allí, asimilando la noticia como los soldados aprenden a soportarlo todo sin inmutarse, sin quebrarse. Asiente, se da la vuelta, regresa por aquel camino de tierra, solo de nuevo, no tiene a dónde ir. Su mundo entero, la gente que lo entendía, los hombres que compartían su particular oscuridad, están todos muertos, algunos en la selva, otros en camas de hospital, otros se han quitado la vida en apartamentos que olían a bourbon y arrepentimiento. Sigue caminando. El camino lo lleva a través de montañas. Montañas densas y verdes del noroeste del Pacífico, de una belleza casi sobrecogedora. Un paisaje indiferente a lo que haya sobrevivido. Un letrero aparece a las afueras de un pequeño pueblo. Busca un restaurante. Quizás una comida caliente. Quizás solo un lugar donde sentarse 20 minutos sin que nadie lo mire como un problema que resolver. Nunca llega más allá de la comisaría. El hombre tras la placa tiene un rostro que probablemente fue atractivo alguna vez, antes de que la autoridad lo transformara en algo más duro. Se llama Will Teasel, jefe de policía, un pez gordo en un estanque deliberadamente pequeño. Y ve a Rambo como ciertos hombres ven todo lo que no encaja, con una ofensa inmediata y personal. Teasel le ofrece llevarlo. Parece bastante amable. Parece casi decente, la verdad. Lleva a Prashenko Rambo hasta las afueras del pueblo y le explica cortésmente que Hope no es el tipo de lugar que recibe con los brazos abiertos a gente como él. Vagabundos, sin rumbo, hombres que parecen haber dormido a la intemperie y no tener ningún lugar importante a donde ir. Deja a Rambo en el límite del condado. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone interesante, porque un hombre menos fuerte habría seguido caminando. Habría captado la indirecta, buscado otro pueblo, comido su hamburguesa en un lugar menos hostil y continuado con su vida invisible y olvidada. Pero algo sucede dentro de Rambo en ese momento, algo pequeño, obstinado y profundamente humano. Se da la vuelta. No agresivamente, no amenazantemente. Simplemente se da la vuelta y empieza a caminar de regreso hacia Hope, porque que le digan que se vaya sin motivo,
que lo traten como a un perro callejero en un país por el que ha derramado su sangre. Algo en eso no le sienta bien. Algo en eso rompe incluso el entumecimiento. Teasle lo está esperando. El arresto es rápido. Vagancia. Resistencia a la autoridad. Los cargos son tan débiles que se ven venir, pero en un pueblo pequeño la placa escribe la historia que le da la gana. Rambo es procesado, fotografiado, desnudado, registrado, y ahí es cuando todo se desmorona, porque en el momento en que esas manos lo agarran, en el momento en que el frío metal de las esposas se clava en sus muñecas, un rostro se acerca demasiado y el olor a jabón institucional y autoridad le llena las fosas nasales, John Rambo ya no está en Hope, Washington. Eso es lo que la gente no entiende del trauma. No avisa, no llama a la puerta, simplemente llega transformando el presente en algo distinto, algo más antiguo y terrible, y antes de que el pensamiento racional pueda intervenir, el cuerpo ya está reaccionando. Rambo ve el campo de prisioneros de guerra, la jaula, los guardias, ve cosas que nosotros solo captamos a retazos, destellos de dolor, de oscuridad, de una impotencia particular que reduce a la persona a algo casi irreconocible. Fue capturado durante la guerra, retenido, torturado, y sobrevivió, lo cual fue una especie de maldición, porque sobrevivir a algo así no solo deja cicatrices en la piel, reconfigura algo fundamental. De vuelta en la comisaría, un agente con una navaja se le acerca. Es rutinario, procedimiento de ingreso estándar. El hombre no lo hace con mala intención. Pero el sistema nervioso de Rambo lo ignora. El sistema nervioso de Rambo está funcionando con un código antiguo y oscuro. Y cuando esa navaja se acerca demasiado, algo ancestral y catastrófico toma el control. Se mueve, un agente, luego otro, luego tres, y de repente la sala de procesamiento es un caos, y Rambo sale disparado por una ventana antes de que nadie pueda respirar. Cristales por todas partes, la nieve y el aire frío de la montaña le golpean la cara. Y corre, no porque sea un criminal, porque ya ha estado encarcelado antes, y cada célula de su cuerpo ha hecho una promesa que no puede romper, nunca más. Teasle moviliza todo. Coches patrulla, agentes con rifles, un helicóptero de búsqueda que vuela a baja altura sobre la línea de árboles, reflectores que sondean la maleza como ojos mecánicos. Todo el aparato policial de un pequeño pueblo se redirige de repente hacia un hombre desarmado, descalzo y con una camisa fina. Parece abrumador. Debería serlo. Las cuentas no están a favor de Rambo. Sin armas, sin provisiones, sin zapatos, sin teléfono, sin aliados. Solo instinto. 20 años de entrenamiento que su cuerpo recuerda incluso cuando su mente está en otro lugar. El bosque lo envuelve como una segunda piel. Se mueve por él de forma distinta a los agentes. Ellos se abren paso a empujones entre la maleza, con las radios crepitando, el aliento visible en el aire frío, maldiciendo a las raíces y las ramas. Rambo desaparece en él, lo interpreta, el ángulo de la luz a través de la copa de los árboles, el sonido del arroyo abajo, la dirección en la que los pájaros dejaron de cantar. Lo interpreta como un músico lee una partitura, automáticamente, con fluidez, sin pensar. Aquí es donde la película hace algo extraordinario. Los agentes no son hombres malvados, la mayoría. Uno de ellos, Galt, el más agresivo, roza la crueldad, porque algunos hombres necesitan un objetivo y a Rambo le han asignado ese papel, pero los demás solo tienen miedo. Solo siguen órdenes. Solo hacen su trabajo en una situación que los superó en velocidad alrededor del tercer minuto. Galt se asoma por la ventana del helicóptero, rifle en mano. Va a disparar. De hecho, va a dispararle a un hombre desarmado. Rambo lo ve, lo calcula, lanza una piedra. La piedra golpea el helicóptero. Galt pierde el equilibrio. Y en el caos de los siguientes 3 segundos, Galt cae. El helicóptero se desvía.
y cuando la estela de las hélices se calma y los gritos vuelven a empezar, hay un agente menos, y toda la situación ha cruzado un umbral del que no hay vuelta atrás. No celebra, no exhala un suspiro de alivio ni siente nada parecido a la victoria. Mira hacia abajo, a lo sucedido, a la forma de la consecuencia extendida sobre las rocas de abajo, y algo en su rostro se transforma en algo más antiguo, algo que reconoce ese sentimiento. El frío se convierte en un personaje en sí mismo, persistente, paciente, envolviéndolo todo. Rambo encuentra una cueva, usa un cuchillo que fabricó por necesidad para curarse una herida en el costado, suturándola sin anestesia, en silencio, con la calma metódica de quien ya lo ha hecho antes y lo volverá a hacer, y simplemente ha aceptado que esta es la esencia de su vida. Fabrica una antorcha con savia y corteza de pino. Tiende trampas, no para matar, sino para retrasar. Caídas mortales, cables trampa, sistemas de alerta primitivos que encajarían perfectamente en una jungla a 10.000 millas y 10 años de distancia. Sus manos se mueven sin que su mente las dirija. Memoria muscular, memoria fantasmal. No llega con refuerzos ni planes de rescate. Llega con la verdad. Y la verdad resulta incómoda para todos los presentes. Se para en la oficina de Teasle y la revela con la calma de quien ha presenciado las peores atrocidades humanas y, aún así, ha decidido seguir adelante. «No lo entiendes», dice Trautman. «No vine a rescatar a Rambo de ti, vine a rescatarte de Rambo». Teasle no le cree. ¿Por qué habría de hacerlo? Sigue pensando en términos de la jurisdicción que conoce. Su pueblo, su placa, su autoridad. Todavía no comprende lo que realmente ha desatado en esa montaña. Ve a un vagabundo, un indigente, un problema que debe ser procesado y controlado. Trautman ve algo completamente distinto. Disgustado por el trato recibido, Rambo regresa al pueblo y se enfrenta al sheriff. Una cosa lleva a la otra y termina arrestado. En la cárcel, los agentes abusan de él, lo que desencadena flashbacks que enfurecen a Rambo y lo impulsan a contraatacar. Escapa de la cárcel y se adentra en el bosque, donde libra una guerra de guerrillas contra la policía. Su oficial al mando en Vietnam, el coronel Trainman, Richard Crenna, llega para intentar controlar la situación y arrestar a Rambo pacíficamente, pero el sheriff se niega rotundamente. Teasle quiere a Rambo muerto y pronto la situación estalla. A sangre fría narra su historia a lo largo de varios minutos de tensión. Si bien muestra la musculatura de Stallone y le brinda la oportunidad de demostrar su talento como estrella de acción, algo que le será muy útil durante el resto de la década, los mejores momentos de la película son aquellos en los que simplemente interpreta a un veterano destrozado que se siente marginado por la sociedad. En particular, su discurso final es conmovedor y revela lo que muchos veteranos de guerra, independientemente del conflicto, deben afrontar al regresar a la vida civil. Ve lo que él mismo construyó, aquello que el gobierno construyó, probó, desplegó y luego abandonó en la acera de un pueblo que no lo quería. Ve a un hombre capaz de sobrevivir a cualquier cosa: frío, heridas, hambre, aislamiento, cualquier castigo físico que la naturaleza pueda ofrecer, pero a quien nunca se le dieron las herramientas para sobrevivir en paz. Esa es la verdadera tragedia en el centro de esta historia, no la violencia. La violencia es solo la superficie. Debajo de ella, debajo de cada trampa que tiende Rambo y de cada agente al que burla, hay un hombre que desesperado y anhelantemente solo deseaba una comida caliente y que lo dejaran en paz. Un hombre que habría atravesado Hope, Washington, sin incidentes si un sheriff resentido no hubiera decidido que tenía que darle una lección. Recordatorio diario de que las películas de Stallone nunca fueron cursis, que las películas de acción de 90 minutos son las mejores, que el noroeste del Pacífico es uno de los escenarios más cinematográficos, que Jerry Goldsmith no podía equivocarse,
que John Rambo es más o menos un monstruo de Frankenstein armado creado por Troutman, que el personaje de Brian Dennehy se llama Will Teasel, que Stallone tenía un 2,3% de grasa corporal, que el director Ted Kotcheff también dirigió Weekend at Bernie's. Llegan unidades de la Guardia Nacional, asesores militares, el tipo de potencia de fuego que se despliega contra un ejército, no contra un solo hombre con herramientas improvisadas y un cuchillo de campaña. Rambo lo observa desde lo alto, a través de los huecos entre los árboles, mientras la maquinaria de su país se conjuga contra él. El mismo país que lo envió a la selva y le pidió que hiciera cosas para las que no existe vocabulario civil, y luego le dio un billete de autobús y lo llamó gratitud. Algo cambia en él. El instinto de supervivencia que lo impulsó a las montañas comienza a fusionarse con algo más antiguo, algo que creía haber dejado atrás. El soldado no deja de correr, no en el sentido habitual de las películas de acción. No se trata de explosiones espectaculares ni música triunfal. Es devastador en el sentido en que uno ve cómo un sistema destruye algo que no debería haber sido destruido y luego se sorprende por el daño. Devastador en el sentido humano. Toma un camión militar, lo conduce montaña abajo. Hope, Washington, el pueblo con el nombre optimista, se convierte de repente en el escenario de algo para lo que sus habitantes jamás estuvieron preparados. Rambo se mueve por él no con furia, sino con precisión, controlado, quirúrgico, concentrado. Ataca la infraestructura, ataca el poder, ataca los símbolos de la autoridad que lo decidió como una amenaza antes de que hubiera hecho nada para merecer esa designación. No mata a nadie. Ese detalle es de vital importancia. Importa porque revela todo sobre lo que realmente sucede en su interior. Esto no es sed de sangre. Esto no es el colapso de un hombre violento. Esta es la explosión de una persona que ha sido empujada más allá de todos los límites razonables por un sistema que, a la vez, lo creó y lo defraudó, y que, incluso en esa situación extrema, conserva una parte fundamental de sí mismo que no quiere cargar con más muerte en su conciencia. Troutman se comunica por radio. Su voz se abre paso entre el caos, tranquila, familiar, portadora de 20 años de historia compartida. Se dirige a Rambo no como una figura de autoridad, sino como quizás el único ser humano que realmente lo ha visto, que sabe lo que cuesta, que entiende la diferencia entre un hombre destrozado y un hombre destrozado por otros. Manos en alto, mirada al frente. Camina hacia la luz de la mañana con la particular dignidad de quien lo ha perdido todo, y aún así ha logrado conservar lo único que realmente importaba, la certeza de que incluso en su mayor desesperación, incluso en la parte más oscura de esas montañas, eligió un camino diferente al del sistema que lo perseguía. Lo arrestan, por supuesto que lo arrestan. Pero hay algo en su forma de caminar que no parece una derrota, parece casi un alivio, como un hombre que por fin ha sido escuchado, aunque para ello haya tenido que arrasar medio condado. Al mismo tiempo, la saga de Rambo no ha cedido ante los conservadores, negando que las guerras estadounidenses dañaran profundamente a sus soldados ni fingiendo que, en realidad, esas guerras se ganaron. Rambo, Last Blood 2019, sigue arremetiendo contra ambos extremos del espectro político estadounidense al tiempo que reconoce que probablemente sea la última película de la versión de Stallone de la saga. Un reinicio tedioso parece inevitable. Rambo no es una persona real, ni siquiera un personaje de ficción. Rambo ni siquiera representa nada particularmente real. En cambio, sus películas lo han presentado como lo que el soldado estadounidense anhela ser, una persona libre de las debilidades y limitaciones normales que son inherentes al ser humano en esta vida.
Rambo personifica la visión de la justicia que acompaña a las palabras de la Constitución estadounidense sobre jurados, jueces y leyes. A los estadounidenses les gusta una justicia abrumadora, rápida, personal y sangrienta. Y hay un instante, breve, casi imperceptible si uno parpadea, en el que el jefe mira al hombre que es conducido bajo custodia, y algo cruza su rostro que no es triunfo, algo más silencioso y complejo. El primer indicio de que comprende, en cierto modo, que lo sucedido no fue lo que creía, que a la historia que se había contado, sobre un vagabundo peligroso, sobre la ley y el orden, sobre su pueblo, le faltaba algo esencial, le faltaba el ser humano que decidió ignorar. Las montañas permanecen allí, verdes e indiferentes, mientras las luces de la policía se apagan, los vehículos militares se retiran y los helicópteros cesan sus sobrevuelos. Hope, Washington, regresa a su población de 2.791 habitantes con una cicatriz que sentirá durante mucho tiempo, y en algún punto de esa mañana gris, en el espacio entre lo que sucedió y lo que debería haber sucedido, la verdadera víctima de toda esta historia se hace visible. Ni un edificio, ni un coche patrulla, ni siquiera Galt, cayendo de su helicóptero en ese terrible momento de caos evitable. La víctima es la promesa que un país hace a quienes envía a hacer su peor trabajo. Cuidaremos de ustedes cuando regresen. Esa promesa silenciosa, implícita, quizás nunca formalizada, fue lo que murió en esa montaña. Murió cuando Teasle llevó a un veterano hasta la frontera del condado como si fuera problema de otro. Por eso a todos nos encanta la película Rambo 1, antes de que la autoridad lo transformara en algo más duro. Se llama Will Teasle, jefe de policía, un pez gordo en un estanque deliberadamente pequeño, y ve a Rambo como ciertos hombres ven todo lo que no encaja, con una ofensa inmediata y personal. Teasle le ofrece llevarlo. Parece bastante amable, parece casi decente, la verdad. Lleva a Prashenko Rambo hasta las afueras del pueblo y le explica cortésmente que Hope no es el tipo de lugar que recibe con los brazos abiertos a gente como él. Vagabundos, sin rumbo, hombres que parecen haber dormido a la intemperie y no tener ningún lugar importante a donde ir. Deja a Rambo en el límite del condado. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone interesante, porque un hombre menos fuerte habría seguido caminando. Habría captado la indirecta, buscado otro pueblo, comido su hamburguesa en un lugar menos hostil y continuado con su vida invisible y olvidada. Pero algo sucede dentro de Rambo en ese momento, algo pequeño, obstinado y profundamente humano. Se da la vuelta. No agresivamente, no amenazantemente. Simplemente se da la vuelta y empieza a caminar de regreso hacia Hope. Porque que le digan que se vaya sin motivo, que lo traten como a un perro callejero en un país por el que ha derramado su sangre, algo en eso no le sienta bien, algo en eso rompe incluso el entumecimiento. Teasle lo está esperando, el arresto es rápido, vagancia, resistencia a la autoridad. Los cargos son tan débiles que se ven venir, pero en un pueblo pequeño la placa escribe la historia que le da la gana. Rambo es procesado, fotografiado, desnudado, registrado, y ahí es cuando todo se desmorona, porque en el momento en que esas manos lo agarran, en el momento en que el frío metal de las esposas se clava en sus muñecas, un rostro se acerca demasiado y el olor a jabón institucional y autoridad le llena las fosas nasales, John Rambo ya no está en Hope, Washington. Eso es lo que la gente no entiende del trauma. No avisa, no llama a la puerta, simplemente llega transformando el presente en algo distinto, algo más antiguo y terrible, y antes de que el pensamiento racional pueda intervenir, el cuerpo ya está reaccionando. Rambo ve el campo de prisioneros de guerra, la jaula, los guardias, ve cosas que nosotros solo captamos a retazos, destellos de dolor, de oscuridad, de una impotencia particular que reduce a la persona a algo casi irreconocible,
Fue capturado durante la guerra, retenido, torturado, y sobrevivió, lo cual fue una especie de maldición, porque sobrevivir a algo así no solo deja cicatrices en la piel, reconfigura algo fundamental. De vuelta en la comisaría, un agente con una navaja se le acerca. Es rutinario, procedimiento de ingreso estándar. El hombre no lo hace con mala intención. Pero el sistema nervioso de Rambo lo ignora. El sistema nervioso de Rambo está funcionando con un código antiguo y oscuro. Y cuando esa navaja se acerca demasiado, algo ancestral y catastrófico toma el control. Se mueve, un agente, luego otro, luego tres, y de repente la sala de procesamiento es un caos, y Rambo sale disparado por una ventana antes de que nadie pueda respirar. Cristales por todas partes, la nieve y el aire frío de la montaña le golpean la cara. Y corre, no porque sea un criminal, porque ya ha estado encarcelado antes, y cada célula de su cuerpo ha hecho una promesa que no puede romper, nunca más. Teasel moviliza todo. Coches patrulla, agentes con rifles, un helicóptero de búsqueda que vuela a baja altura sobre la línea de árboles, reflectores que sondean la maleza como ojos mecánicos. Todo el aparato policial de un pequeño pueblo se redirige de repente hacia un hombre desarmado, descalzo y con una camisa fina. Parece abrumador. Debería serlo. Las cuentas no están a favor de Rambo. Sin armas, sin provisiones, sin zapatos, sin teléfono, sin aliados. Solo instinto. 20 años de entrenamiento que su cuerpo recuerda incluso cuando su mente está en otro lugar. El bosque lo envuelve como una segunda piel. Se mueve por él de forma distinta a los agentes. Ellos se abren paso a empujones entre la maleza, con las radios crepitando, el aliento visible en el aire frío, maldiciendo a las raíces y las ramas. Rambo desaparece en él, lo interpreta, el ángulo de la luz a través de la copa de los árboles, el sonido del arroyo abajo, la dirección en la que los pájaros dejaron de cantar. Lo interpreta como un músico lee una partitura, automáticamente, con fluidez, sin pensar. Aquí es donde la película hace algo extraordinario. Los agentes no son hombres malvados, la mayoría. Uno de ellos, Galt, el más agresivo, roza la crueldad, porque algunos hombres necesitan un objetivo y a Rambo le han asignado ese papel, pero los demás solo tienen miedo. Solo siguen órdenes. Solo hacen su trabajo en una situación que los superó en velocidad alrededor del tercer minuto. Galt se asoma por la ventana del helicóptero, rifle en mano. Va a disparar. De hecho, va a dispararle a un hombre desarmado. Rambo lo ve, lo calcula, lanza una piedra. La piedra golpea el helicóptero. Galt pierde el equilibrio. Y en el caos de los siguientes 3 segundos, Galt cae. El helicóptero se desvía. Y cuando la estela de las hélices se calma y los gritos vuelven a empezar, hay un agente menos. Y toda la situación ha cruzado un umbral del que no hay vuelta atrás. No celebra, no exhala un suspiro de alivio ni siente nada parecido a la victoria. Mira hacia abajo, a lo sucedido, a la forma de la consecuencia extendida sobre las rocas de abajo, y algo en su rostro se transforma en algo más antiguo, algo que reconoce ese sentimiento. El frío se convierte en un personaje en sí mismo, persistente, paciente, envolviéndolo todo. Rambo encuentra una cueva, usa un cuchillo que fabricó por necesidad para curarse una herida en el costado, suturándola sin anestesia, en silencio, con la calma metódica de quien ya lo ha hecho antes y lo volverá a hacer, y simplemente ha aceptado que esta es la esencia de su vida. Fabrica una antorcha con savia y corteza de pino. Tiende trampas, no para matar, sino para retrasar. Caídas mortales, cables trampa, sistemas de alerta primitivos que encajarían perfectamente en una jungla a 10.000 millas y 10 años de distancia. Sus manos se mueven sin que su mente las dirija. Memoria muscular, memoria fantasmal,
No llega con refuerzos ni planes de rescate. Llega con la verdad. Y la verdad resulta incómoda para todos los presentes. Se para en la oficina de Teasle y la revela con la calma de quien ha presenciado las peores atrocidades humanas y, aún así, ha decidido seguir adelante. «No lo entiendes», dice Trautmann. «No vine a rescatar a Rambo de ti, vine a rescatarte de Rambo». Teasle no le cree. ¿Por qué habría de hacerlo? Sigue pensando en términos de la jurisdicción que conoce. Su pueblo, su placa, su autoridad. Todavía no comprende lo que realmente ha desatado en esa montaña. Ve a un vagabundo, un indigente. Un problema que debe ser procesado y controlado. Trautmann ve algo completamente distinto. Disgustado por el trato recibido, Rambo regresa al pueblo y se enfrenta al sheriff. Una cosa lleva a la otra y termina arrestado. En la cárcel, los agentes abusan de él, lo que desencadena flashbacks que enfurecen a Rambo y lo impulsan a contraatacar. Escapa de la cárcel y se adentra en el bosque, donde libra una guerra de guerrillas contra la policía. Su oficial al mando en Vietnam, el coronel Trainman, Richard Crenna, llega para intentar controlar la situación y arrestar a Rambo pacíficamente, pero el sheriff se niega rotundamente. Teasle quiere a Rambo muerto y pronto la situación estalla. A sangre fría narra su historia a lo largo de varios minutos de tensión. Si bien muestra la musculatura de Stallone y le brinda la oportunidad de demostrar su talento como estrella de acción, algo que le será muy útil durante el resto de la década, los mejores momentos de la película son aquellos en los que simplemente interpreta a un veterano destrozado que se siente marginado por la sociedad. En particular, su discurso final es conmovedor y revela lo que muchos veteranos de guerra, independientemente del conflicto, deben afrontar al regresar a la vida civil. Ve lo que él mismo construyó, aquello que el gobierno construyó, probó, desplegó y luego abandonó en la acera de un pueblo que no lo quería. Ve a un hombre capaz de sobrevivir a cualquier cosa: frío, heridas, hambre, aislamiento, cualquier castigo físico que la naturaleza pueda ofrecer, pero a quien nunca se le dieron las herramientas para sobrevivir en paz. Esa es la verdadera tragedia en el centro de esta historia, no la violencia. La violencia es solo la superficie. Debajo de ella, debajo de cada trampa que tiende Rambo y de cada agente al que burla, hay un hombre que desesperado y anhelantemente solo deseaba una comida caliente y que lo dejaran en paz. Un hombre que habría atravesado Hope, Washington, sin incidentes si un sheriff resentido no hubiera decidido que tenía que darle una lección. Recordatorio diario de que las películas de Stallone nunca fueron cursis, que las películas de acción de 90 minutos son las mejores, que el noroeste del Pacífico es uno de los escenarios más cinematográficos, que Jerry Goldsmith no podía equivocarse, que John Rambo es más o menos un monstruo de Frankenstein armado creado por Trautmann, que el personaje de Brian Dennehy se llama Will Teasle, que Stallone tenía un 2,3% de grasa corporal, que el director Ted Kotcheff también dirigió Weekend at Bernie's. Llegan unidades de la Guardia Nacional, asesores militares, el tipo de potencia de fuego que se despliega contra un ejército, no contra un solo hombre con herramientas improvisadas y un cuchillo de campaña. Rambo lo observa desde lo alto, a través de los huecos entre los árboles, mientras la maquinaria de su país se conjuga contra él. El mismo país que lo envió a la selva y le pidió que hiciera cosas para las que no existe vocabulario civil, y luego le dio un billete de autobús y lo llamó gratitud. Algo cambia en él. El instinto de supervivencia que lo impulsó a las montañas comienza a fusionarse con algo más antiguo, algo que creía haber dejado atrás. El soldado no deja de correr, no en el sentido habitual de las películas de acción. No se trata de explosiones espectaculares ni música triunfal.
Es devastador en el sentido en que uno ve cómo un sistema destruye algo que no debería haber sido destruido y luego se sorprende por el daño. Devastador en el sentido humano. Toma un camión militar, lo conduce montaña abajo. Hope, Washington, el pueblo con el nombre optimista, se convierte de repente en el escenario de algo para lo que sus habitantes jamás estuvieron preparados. Rambo se mueve por él no con furia, sino con precisión. Controlado, quirúrgico, concentrado. Ataca la infraestructura, ataca el poder, ataca los símbolos de la autoridad que lo decidió como una amenaza antes de que hubiera hecho nada para merecer esa designación. No mata a nadie. Ese detalle es de vital importancia. Importa porque revela todo sobre lo que realmente sucede en su interior. Esto no es sed de sangre. Esto no es el colapso de un hombre violento. Esta es la explosión de una persona que ha sido empujada más allá de todos los límites razonables por un sistema que, a la vez, lo creó y lo defraudó, y que, incluso en esta situación extrema, conserva una parte fundamental de sí mismo que no quiere cargar con más muerte en su conciencia. Trautmann se comunica por radio. Su voz se abre paso entre el caos, tranquila, familiar, portadora de 20 años de historia compartida. Se dirige a Rambo no como una figura de autoridad, sino como quizás el único ser humano que realmente lo ha visto, que sabe lo que cuesta, que entiende la diferencia entre un hombre destrozado y un hombre destrozado por otros. Manos en alto, mirada al frente. Camina hacia la luz de la mañana con la particular dignidad de quien lo ha perdido todo, y aún así ha logrado conservar lo único que realmente importaba, la certeza de que incluso en su mayor desesperación, incluso en la parte más oscura de esas montañas, eligió un camino diferente al del sistema que lo perseguía. Lo arrestan, por supuesto que lo arrestan. Pero hay algo en su forma de caminar que no parece una derrota, parece casi un alivio, como un hombre que por fin ha sido escuchado, aunque para ello haya tenido que arrasar medio condado. Al mismo tiempo, la saga de Rambo no ha cedido ante los conservadores, negando que las guerras estadounidenses dañaran profundamente a sus soldados ni fingiendo que, en realidad, esas guerras se ganaron. Rambo, Last Blood 2019, sigue arremetiendo contra ambos extremos del espectro político estadounidense, al tiempo que reconoce que probablemente sea la última película de la versión de Stallone de la saga. Un reinicio tedioso parece inevitable. Rambo no es una persona real, ni siquiera un personaje de ficción. Rambo ni siquiera representa nada particularmente real. En cambio, sus películas lo han presentado como lo que el soldado estadounidense anhela ser. Una persona libre de las debilidades y limitaciones normales que son inherentes al ser humano en esta vida. Rambo personifica la visión de la justicia que acompaña a las palabras de la Constitución estadounidense sobre jurados, jueces y leyes. A los estadounidenses les gusta una justicia abrumadora, rápida, personal y sangrienta. Y hay un instante, breve, casi imperceptible si uno parpadea, en el que el jefe mira al hombre que es conducido bajo custodia, y algo cruza su rostro que no es triunfo, algo más silencioso y complejo. El primer indicio de que comprende, en cierto modo, que lo sucedido no fue lo que creía, que a la historia que se había contado, sobre un vagabundo peligroso, sobre la ley y el orden, sobre su pueblo, le faltaba algo esencial, le faltaba el ser humano que decidió ignorar. Las montañas permanecen allí, verdes e indiferentes, mientras las luces de la policía se apagan, los vehículos militares se retiran y los helicópteros cesan sus sobrevuelos. Hope, Washington, regresa a su población de 2.791 habitantes con una cicatriz que sentirá durante mucho tiempo, y en algún punto de esa mañana gris, en el espacio entre lo que sucedió y lo que debería haber sucedido, la verdadera víctima de toda esta historia se hace visible.
Ni un edificio, ni un coche patrulla, ni siquiera Galt, cayendo de su helicóptero en ese terrible momento de caos evitable. La víctima es la promesa que un país hace a quienes envía a hacer su peor trabajo. Cuidaremos de ustedes cuando regresen. Esa promesa silenciosa, implícita, quizás nunca formalizada, fue lo que murió en esa montaña. Murió cuando Teasle llevó a un veterano hasta la frontera del condado como si fuera problema de otro. Por eso a todos nos encanta la película Rambo 1, antes de que la autoridad lo transformara en algo más duro. Se llama Will Teasle, jefe de policía, un pez gordo en un estanque deliberadamente pequeño, y ve a Rambo como ciertos hombres ven todo lo que no encaja, con una ofensa inmediata y personal. Teasle le ofrece llevarlo. Parece bastante amable. Parece casi decente, la verdad. Lleva a Prashenko Rambo hasta las afueras del pueblo y le explica cortésmente que Hope no es el tipo de lugar que recibe con los brazos abiertos a gente como él. Vagabundos, sin rumbo, hombres que parecen haber dormido a la intemperie y no tener ningún lugar importante a donde ir. Deja a Rambo en el límite del condado. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone interesante, porque un hombre menos fuerte habría seguido caminando, habría captado la indirecta, buscado otro pueblo, comido su hamburguesa en un lugar menos hostil y continuado con su vida invisible y olvidada. Pero algo sucede dentro de Rambo en ese momento, algo pequeño, obstinado y profundamente humano. Se da la vuelta. No agresivamente, no amenazantemente. Simplemente se da la vuelta y empieza a caminar de regreso hacia Hope, porque que le digan que se vaya sin motivo, que lo traten como a un perro callejero en un país por el que ha derramado su sangre, algo en eso no le sienta bien, algo en eso rompe incluso el entumecimiento. Teasle lo está esperando, el arresto es rápido, vagancia, resistencia a la autoridad. Los cargos son tan débiles que se ven venir, pero en un pueblo pequeño la placa escribe la historia que le da la gana. Rambo es procesado, fotografiado, desnudado, registrado, y ahí es cuando todo se desmorona, porque en el momento en que esas manos lo agarran, en el momento en que el frío metal de las esposas se clava en sus muñecas, un rostro se acerca demasiado y el olor a jabón institucional y autoridad le llena las fosas nasales. John Rambo ya no está en Hope, Washington. Eso es lo que la gente no entiende del trauma. No avisa, no llama a la puerta. Simplemente llega, transformando el presente en algo distinto, algo más antiguo y terrible, y antes de que el pensamiento racional pueda intervenir, el cuerpo ya está reaccionando. Rambo ve el campo de prisioneros de guerra, la jaula, los guardias. Ve cosas que nosotros solo captamos a retazos, destellos de dolor, de oscuridad, de una impotencia particular que reduce a la persona a algo casi irreconocible. Fue capturado durante la guerra, retenido, torturado, y sobrevivió, lo cual fue una especie de maldición, porque sobrevivir a algo así no solo deja cicatrices en la piel, reconfigura algo fundamental. De vuelta en la comisaría, un agente con una navaja se le acerca. Es rutinario, procedimiento de ingreso estándar. El hombre no lo hace con mala intención. Pero el sistema nervioso de Rambo lo ignora. El sistema nervioso de Rambo está funcionando con un código antiguo y oscuro. Y cuando esa navaja se acerca demasiado, algo ancestral y catastrófico toma el control. Se mueve, un agente, luego otro, luego tres, y de repente la sala de procesamiento es un caos, y Rambo sale disparado por una ventana antes de que nadie pueda respirar. Cristales por todas partes, la nieve y el aire frío de la montaña le golpean la cara. Y corre, no porque sea un criminal, porque ya ha estado encarcelado antes, y cada célula de su cuerpo ha hecho una promesa que no puede romper, nunca más. Teasle moviliza todo. Coches patrulla, agentes con rifles, un helicóptero de búsqueda que vuela a baja altura sobre la línea de árboles,
reflectores que sondean la maleza como ojos mecánicos. Todo el aparato policial de un pequeño pueblo se redirige de repente hacia un hombre desarmado, descalzo y con una camisa fina. Parece abrumador. Debería serlo. Las cuentas no están a favor de Rambo, sin armas, sin provisiones, sin zapatos, sin teléfono, sin aliados. Solo instinto. 20 años de entrenamiento que su cuerpo recuerda incluso cuando su mente está en otro lugar. El bosque lo envuelve como una segunda piel. Se mueve por él de forma distinta a los agentes. Ellos se abren paso a empujones entre la maleza, con las radios crepitando, el aliento visible en el aire frío, maldiciendo a las raíces y las ramas. Rambo desaparece en él, lo interpreta, el ángulo de la luz a través de la copa de los árboles, el sonido del arroyo abajo, la dirección en la que los pájaros dejaron de cantar. Lo interpreta como un músico lee una partitura, automáticamente, con fluidez, sin pensar. Aquí es donde la película hace algo extraordinario. Los agentes no son hombres malvados, la mayoría. Uno de ellos, Galt, el más agresivo, roza la crueldad, porque algunos hombres necesitan un objetivo y a Rambo le han asignado ese papel, pero los demás solo tienen miedo. Solo siguen órdenes. Solo hacen su trabajo en una situación que los superó en velocidad alrededor del tercer minuto. Galt se asoma por la ventana del helicóptero, rifle en mano. Va a disparar. De hecho, va a dispararle a un hombre desarmado. Rambo lo ve, lo calcula, lanza una piedra. La piedra golpea el helicóptero. Galt pierde el equilibrio. Y en el caos de los siguientes 3 segundos, Galt cae. El helicóptero se desvía. Y cuando la estela de las hélices se calma y los gritos vuelven a empezar, hay un agente menos, y toda la situación ha cruzado un umbral del que no hay vuelta atrás. No celebra, no exhala un suspiro de alivio ni siente nada parecido a la victoria. Mira hacia abajo, a lo sucedido, a la forma de la consecuencia extendida sobre las rocas de abajo, y algo en su rostro se transforma en algo más antiguo, algo que reconoce ese sentimiento. El frío se convierte en un personaje en sí mismo. Persistente, paciente, envolviéndolo todo. Rambo encuentra una cueva, usa un cuchillo que fabricó por necesidad para curarse una herida en el costado, suturándola sin anestesia, en silencio, con la calma metódica de quien ya lo ha hecho antes y lo volverá a hacer, y simplemente ha aceptado que esta es la esencia de su vida. Fabrica una antorcha con savia y corteza de pino. Tiende trampas, no para matar, sino para retrasar. Caídas mortales, cables trampa, sistemas de alerta primitivos que encajarían perfectamente en una jungla a 10.000 millas y 10 años de distancia. Sus manos se mueven sin que su mente las dirija. Memoria muscular, memoria fantasmal. No llega con refuerzos ni planes de rescate. Llega con la verdad. Y la verdad resulta incómoda para todos los presentes. Se para en la oficina de Teasle y la revela con la calma de quien ha presenciado las peores atrocidades humanas y, aún así, ha decidido seguir adelante. «No lo entiendes», dice Trautman. «No vine a rescatar a Rambo de ti, vine a rescatarte de Rambo». Teasle no le cree. ¿Por qué habría de hacerlo? Sigue pensando en términos de la jurisdicción que conoce. Su pueblo, su placa, su autoridad. Todavía no comprende lo que realmente ha desatado en esa montaña. Ve a un vagabundo, un indigente, un problema que debe ser procesado y controlado. Trautman ve algo completamente distinto. Disgustado por el trato recibido, Rambo regresa al pueblo y se enfrenta al sheriff. Una cosa lleva a la otra y termina arrestado. En la cárcel, los agentes abusan de él, lo que desencadena flashbacks que enfurecen a Rambo y lo impulsan a contraatacar. Escapa de la cárcel y se adentra en el bosque, donde libra una guerra de guerrillas contra la policía. Su oficial al mando en Vietnam, el coronel Trainman, Richard Crenna,
Llega para intentar controlar la situación y arrestar a Rambo pacíficamente, pero el sheriff se niega rotundamente. Teasle quiere a Rambo muerto y pronto la situación estalla. A sangre fría narra su historia a lo largo de varios minutos de tensión. Si bien muestra la musculatura de Stallone y le brinda la oportunidad de demostrar su talento como estrella de acción, algo que le será muy útil durante el resto de la década, los mejores momentos de la película son aquellos en los que simplemente interpreta a un veterano destrozado que se siente marginado por la sociedad. En particular, su discurso final es conmovedor y revela lo que muchos veteranos de guerra, independientemente del conflicto, deben afrontar al regresar a la vida civil. Ve lo que él mismo construyó, aquello que el gobierno construyó, probó, desplegó y luego abandonó en la acera de un pueblo que no lo quería. Ve a un hombre capaz de sobrevivir a cualquier cosa: frío, heridas, hambre, aislamiento, cualquier castigo físico que la naturaleza pueda ofrecer, pero a quien nunca se le dieron las herramientas para sobrevivir en paz. Esa es la verdadera tragedia en el centro de esta historia, no la violencia. La violencia es solo la superficie. Debajo de ella, debajo de cada trampa que tiende Rambo y de cada agente al que burla, hay un hombre que desesperado y anhelantemente solo deseaba una comida caliente y que lo dejaran en paz. Un hombre que habría atravesado Hope, Washington, sin incidentes si un sheriff resentido no hubiera decidido que tenía que darle una lección. Recordatorio diario de que las películas de Stallone nunca fueron cursis, que las películas de acción de 90 minutos son las mejores, que el noroeste del Pacífico es uno de los escenarios más cinematográficos, que Jerry Goldsmith no podía equivocarse, que John Rambo es más o menos un monstruo de Frankenstein armado creado por Troutman, que el personaje de Brian Dennehy se llama Will Teasle, que Stallone tenía un 2,3% de grasa corporal, que el director Ted Kotcheff también dirigió Weekend at Bernie's. Llegan unidades de la Guardia Nacional, asesores militares, el tipo de potencia de fuego que se despliega contra un ejército, no contra un solo hombre con herramientas improvisadas y un cuchillo de campaña. Rambo lo observa desde lo alto, a través de los huecos entre los árboles, mientras la maquinaria de su país se conjuga contra él. El mismo país que lo envió a la selva y le pidió que hiciera cosas para las que no existe vocabulario civil, y luego le dio un billete de autobús y lo llamó gratitud. Algo cambia en él. El instinto de supervivencia que lo impulsó a las montañas comienza a fusionarse con algo más antiguo, algo que creía haber dejado atrás. El soldado no deja de correr, no en el sentido habitual de las películas de acción. No se trata de explosiones espectaculares ni música triunfal. Es devastador en el sentido en que uno ve cómo un sistema destruye algo que no debería haber sido destruido y luego se sorprende por el daño. Devastador en el sentido humano. Toma un camión militar, lo conduce montaña abajo. Hope, Washington, el pueblo con el nombre optimista, se convierte de repente en el escenario de algo para lo que sus habitantes jamás estuvieron preparados. Rambo se mueve por él no con furia, sino con precisión, controlado, quirúrgico, concentrado. Ataca la infraestructura, ataca el poder, ataca los símbolos de la autoridad que lo decidió como una amenaza antes de que hubiera hecho nada para merecer esa designación. No mata a nadie. Ese detalle es de vital importancia. Importa porque revela todo sobre lo que realmente sucede en su interior. Esto no es sed de sangre. Esto no es el colapso de un hombre violento. Esta es la explosión de una persona que ha sido empujada más allá de todos los límites razonables por un sistema que, a la vez, lo creó y lo defraudó, y que, incluso en esta situación extrema, conserva una parte fundamental de sí mismo que no quiere cargar con más muerte en su conciencia. Troutman se comunica por radio. Su voz se abre paso entre el caos.
tranquila, familiar, portadora de 20 años de historia compartida. Se dirige a Rambo no como una figura de autoridad, sino como quizás el único ser humano que realmente lo ha visto, que sabe lo que cuesta, que entiende la diferencia entre un hombre destrozado y un hombre destrozado por otros. Manos en alto, mirada al frente. Camina hacia la luz de la mañana con la particular dignidad de quien lo ha perdido todo, y aún así ha logrado conservar lo único que realmente importaba, la certeza de que incluso en su mayor desesperación, incluso en la parte más oscura de esas montañas, eligió un camino diferente al del sistema que lo perseguía. Lo arrestan, por supuesto que lo arrestan. Pero hay algo en su forma de caminar que no parece una derrota, parece casi un alivio, como un hombre que por fin ha sido escuchado, aunque para ello haya tenido que arrasar medio condado. Al mismo tiempo, la saga de Rambo no ha cedido ante los conservadores, negando que las guerras estadounidenses dañaran profundamente a sus soldados ni fingiendo que, en realidad, esas guerras se ganaron. Rambo, Last Blood 2019, sigue arremetiendo contra ambos extremos del espectro político estadounidense, al tiempo que reconoce que probablemente sea la última película de la versión de Stallone de la saga. Un reinicio tedioso parece inevitable. Rambo no es una persona real, ni siquiera un personaje de ficción. Rambo ni siquiera representa nada particularmente real. En cambio, sus películas lo han presentado como lo que el soldado estadounidense anhela ser: una persona libre de las debilidades y limitaciones normales que son inherentes al ser humano en esta vida. Rambo personifica la visión de la justicia que acompaña a las palabras de la Constitución estadounidense sobre jurados, jueces y leyes. A los estadounidenses les gusta una justicia abrumadora, rápida, personal y sangrienta. Y hay un instante, breve, casi imperceptible si uno parpadea, en el que el jefe mira al hombre que es conducido bajo custodia, y algo cruza su rostro que no es triunfo, algo más silencioso y complejo. El primer indicio de que comprende, en cierto modo, que lo sucedido no fue lo que creía, que a la historia que se había contado, sobre un vagabundo peligroso, sobre la ley y el orden, sobre su pueblo, le faltaba algo esencial, le faltaba el ser humano que decidió ignorar. Las montañas permanecen allí, verdes e indiferentes, mientras las luces de la policía se apagan, los vehículos militares se retiran y los helicópteros cesan sus sobrevuelos. Hope, Washington, regresa a su población de 2.791 habitantes con una cicatriz que sentirá durante mucho tiempo, y en algún punto de esa mañana gris, en el espacio entre lo que sucedió y lo que debería haber sucedido, la verdadera víctima de toda esta historia se hace visible. Ni un edificio, ni un coche patrulla, ni siquiera Galt, cayendo de su helicóptero en ese terrible momento de caos evitable. La víctima es la promesa que un país hace a quienes envía a hacer su peor trabajo. Cuidaremos de ustedes cuando regresen. Esa promesa silenciosa, implícita, quizás nunca formalizada, fue lo que murió en esa montaña. Murió cuando Teasle llevó a un veterano hasta la frontera del condado como si fuera problema de otro. Por eso a todos nos encanta la película Rambo 1, antes de que la autoridad lo transformara en algo más duro. Se llama Will Teasle, jefe de policía, un pez gordo en un estanque deliberadamente pequeño, y ve a Rambo como ciertos hombres ven todo lo que no encaja, con una ofensa inmediata y personal. Teasle le ofrece llevarlo. Parece bastante amable, parece casi decente, la verdad. Lleva a Prashenko Rambo hasta las afueras del pueblo y le explica cortésmente que Hope no es el tipo de lugar que recibe con los brazos abiertos a gente como él. Vagabundos, sin rumbo, hombres que parecen haber dormido a la intemperie y no tener ningún lugar importante a donde ir. Deja a Rambo en el límite del condado. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone interesante.
porque un hombre menos fuerte habría seguido caminando. Habría captado la indirecta, buscado otro pueblo, comido su hamburguesa en un lugar menos hostil y continuado con su vida invisible y olvidada. Pero algo sucede dentro de Rambo en ese momento, algo pequeño, obstinado y profundamente humano. Se da la vuelta. No agresivamente, no amenazantemente. Simplemente se da la vuelta y empieza a caminar de regreso hacia Hope, porque que le digan que se vaya sin motivo, que lo traten como a un perro callejero en un país por el que ha derramado su sangre, algo en eso no le sienta bien. Algo en eso rompe incluso el entumecimiento. Teasle lo está esperando. El arresto es rápido. Vagancia. Resistencia a la autoridad. Los cargos son tan débiles que se ven venir, pero en un pueblo pequeño la placa escribe la historia que le da la gana. Rambo es procesado, fotografiado, desnudado, registrado, y ahí es cuando todo se desmorona. Porque en el momento en que esas manos lo agarran, en el momento en que el frío metal de las esposas se clava en sus muñecas, un rostro se acerca demasiado y el olor a jabón institucional y autoridad le llena las fosas nasales, John Rambo ya no está en Hope, Washington. Eso es lo que la gente no entiende del trauma. No avisa, no llama a la puerta, simplemente llega transformando el presente en algo distinto, algo más antiguo y terrible, y antes de que el pensamiento racional pueda intervenir, el cuerpo ya está reaccionando. Rambo ve el campo de prisioneros de guerra, la jaula, los guardias. Ve cosas que nosotros solo captamos a retazos, destellos de dolor, de oscuridad, de una impotencia particular que reduce a la persona a algo casi irreconocible. Fue capturado durante la guerra, retenido, torturado, y sobrevivió, lo cual fue una especie de maldición, porque sobrevivir a algo así no solo deja cicatrices en la piel, reconfigura algo fundamental. De vuelta en la comisaría, un agente con una navaja se le acerca. Es rutinario, procedimiento de ingreso estándar. El hombre no lo hace con mala intención. Pero el sistema nervioso de Rambo lo ignora. El sistema nervioso de Rambo está funcionando con un código antiguo y oscuro. Y cuando esa navaja se acerca demasiado, algo ancestral y catastrófico toma el control. Se mueve. Un agente, luego otro, luego 3, y de repente la sala de procesamiento es un caos, y Rambo sale disparado por una ventana antes de que nadie pueda respirar. Cristales por todas partes, la nieve y el aire frío de la montaña le golpean la cara. Y corre, no porque sea un criminal, porque ya ha estado encarcelado antes, y cada célula de su cuerpo ha hecho una promesa que no puede romper. Nunca más. Teasle moviliza todo. Coches patrulla, agentes con rifles, un helicóptero de búsqueda que vuela a baja altura sobre la línea de árboles, reflectores que sondean la maleza como ojos mecánicos. Todo el aparato policial de un pequeño pueblo se redirige de repente hacia un hombre desarmado, descalzo y con una camisa fina. Parece abrumador. Debería serlo. Las cuentas no están a favor de Rambo, sin armas, sin provisiones, sin zapatos, sin teléfono, sin aliados. Solo instinto. 20 años de entrenamiento que su cuerpo recuerda incluso cuando su mente está en otro lugar. El bosque lo envuelve como una segunda piel. Se mueve por él de forma distinta a los agentes. Ellos se abren paso a empujones entre la maleza, con las radios crepitando, el aliento visible en el aire frío, maldiciendo a las raíces y las ramas. Rambo desaparece en él, lo interpreta, el ángulo de la luz a través de la copa de los árboles, el sonido del arroyo abajo, la dirección en la que los pájaros dejaron de cantar. Lo interpreta como un músico lee una partitura, automáticamente, con fluidez, sin pensar. Aquí es donde la película hace algo extraordinario. Los agentes no son hombres malvados, la mayoría. Uno de ellos, Galt, el más agresivo, roza la crueldad, porque algunos hombres necesitan un objetivo y a Rambo le han asignado ese papel,
pero los demás solo tienen miedo. Solo siguen órdenes. Solo hacen su trabajo en una situación que los superó en velocidad alrededor del tercer minuto. Galt se asoma por la ventana del helicóptero, rifle en mano. Va a disparar. De hecho, va a dispararle a un hombre desarmado. Rambo lo ve, lo calcula, lanza una piedra. La piedra golpea el helicóptero. Galt pierde el equilibrio, y en el caos de los siguientes 3 segundos, Galt cae. El helicóptero se desvía, y cuando la estela de las hélices se calma y los gritos vuelven a empezar, hay un agente menos, y toda la situación ha cruzado un umbral del que no hay vuelta atrás. No celebra, no exhala un suspiro de alivio ni siente nada parecido a la victoria. Mira hacia abajo, a lo sucedido, a la forma de la consecuencia extendida sobre las rocas de abajo, y algo en su rostro se transforma en algo más antiguo, algo que reconoce ese sentimiento. El frío se convierte en un personaje en sí mismo, persistente, paciente, envolviéndolo todo. Rambo encuentra una cueva, usa un cuchillo que fabricó por necesidad para curarse una herida en el costado, suturándola sin anestesia, en silencio, con la calma metódica de quien ya lo ha hecho antes y lo volverá a hacer, y simplemente ha aceptado que esta es la esencia de su vida. Fabrica una antorcha con savia y corteza de pino. Tiende trampas, no para matar, sino para retrasar. Caídas mortales, cables trampa, sistemas de alerta primitivos que encajarían perfectamente en una jungla a 10.000 millas y 10 años de distancia. Sus manos se mueven sin que su mente las dirija. Memoria muscular, memoria fantasmal. No llega con refuerzos ni planes de rescate. Llega con la verdad. Y la verdad resulta incómoda para todos los presentes. Se para en la oficina de Teasle y la revela con la calma de quien ha presenciado las peores atrocidades humanas y, aún así, ha decidido seguir adelante. «No lo entiendes», dice Trautman. «No vine a rescatar a Rambo de ti, vine a rescatarte de Rambo». Teasle no le cree. ¿Por qué habría de hacerlo? Sigue pensando en términos de la jurisdicción que conoce. Su pueblo, su placa, su autoridad. Todavía no comprende lo que realmente ha desatado en esa montaña. Ve a un vagabundo, un indigente, un problema que debe ser procesado y controlado. Trautman ve algo completamente distinto. Disgustado por el trato recibido, Rambo regresa al pueblo y se enfrenta al sheriff. Una cosa lleva a la otra y termina arrestado. En la cárcel, los agentes abusan de él, lo que desencadena flashbacks que enfurecen a Rambo y lo impulsan a contraatacar. Escapa de la cárcel y se adentra en el bosque, donde libra una guerra de guerrillas contra la policía. Su oficial al mando en Vietnam, el coronel Trainman, Richard Crenna, llega para intentar controlar la situación y arrestar a Rambo pacíficamente, pero el sheriff se niega rotundamente. Teasle quiere a Rambo muerto y pronto la situación estalla. A sangre fría narra su historia a lo largo de varios minutos de tensión. Si bien muestra la musculatura de Stallone y le brinda la oportunidad de demostrar su talento como estrella de acción, algo que le será muy útil durante el resto de la década, los mejores momentos de la película son aquellos en los que simplemente interpreta a un veterano destrozado que se siente marginado por la sociedad. En particular, su discurso final es conmovedor y revela lo que muchos veteranos de guerra, independientemente del conflicto, deben afrontar al regresar a la vida civil. Ve lo que él mismo construyó, aquello que el gobierno construyó, probó, desplegó y luego abandonó en la acera de un pueblo que no lo quería. Ve a un hombre capaz de sobrevivir a cualquier cosa: frío, heridas, hambre, aislamiento, cualquier castigo físico que la naturaleza pueda ofrecer, pero a quien nunca se le dieron las herramientas para sobrevivir en paz. Esa es la verdadera tragedia en el centro de esta historia, no la violencia. La violencia es solo la superficie. Debajo de ella, debajo de cada trampa que tiende Rambo y de cada agente al que burla,
Hay un hombre que desesperado y anhelantemente solo deseaba una comida caliente y que lo dejaran en paz. Un hombre que habría atravesado Hope, Washington, sin incidentes si un sheriff resentido no hubiera decidido que tenía que darle una lección. Recordatorio diario de que las películas de Stallone nunca fueron cursis, que las películas de acción de 90 minutos son las mejores, que el noroeste del Pacífico es uno de los escenarios más cinematográficos, que Jerry Goldsmith no podía equivocarse, que John Rambo es más o menos un monstruo de Frankenstein armado creado por Troutman, que el personaje de Brian Dennehy se llama Will Teasel, que Stallone tenía un 2,3% de grasa corporal, que el director Ted Kotcheff también dirigió Weekend at Bernie's. Llegan unidades de la Guardia Nacional, asesores militares, el tipo de potencia de fuego que se despliega contra un ejército, no contra un solo hombre con herramientas improvisadas y un cuchillo de campaña. Rambo lo observa desde lo alto, a través de los huecos entre los árboles, mientras la maquinaria de su país se conjuga contra él. El mismo país que lo envió a la selva y le pidió que hiciera cosas para las que no existe vocabulario civil, y luego le dio un billete de autobús y lo llamó gratitud. Algo cambia en él. El instinto de supervivencia que lo impulsó a las montañas comienza a fusionarse con algo más antiguo, algo que creía haber dejado atrás. El soldado no deja de correr, no en el sentido habitual de las películas de acción. No se trata de explosiones espectaculares ni música triunfal. Es devastador en el sentido en que uno ve cómo un sistema destruye algo que no debería haber sido destruido y luego se sorprende por el daño. Devastador en el sentido humano. Toma un camión militar, lo conduce montaña abajo. Hope, Washington, el pueblo con el nombre optimista, se convierte de repente en el escenario de algo para lo que sus habitantes jamás estuvieron preparados. Rambo se mueve por él no con furia, sino con precisión, controlado, quirúrgico, concentrado. Ataca la infraestructura, ataca el poder, ataca los símbolos de la autoridad que lo decidió como una amenaza antes de que hubiera hecho nada para merecer esa designación. No mata a nadie. Ese detalle es de vital importancia. Importa porque revela todo sobre lo que realmente sucede en su interior. Esto no es sed de sangre. Esto no es el colapso de un hombre violento. Esta es la explosión de una persona que ha sido empujada más allá de todos los límites razonables por un sistema que, a la vez, lo creó y lo defraudó, y que, incluso en esta situación extrema, conserva una parte fundamental de sí mismo que no quiere cargar con más muerte en su conciencia. Troutman se comunica por radio. Su voz se abre paso entre el caos, tranquila, familiar, portadora de 20 años de historia compartida. Se dirige a Rambo no como una figura de autoridad, sino como quizás el único ser humano que realmente lo ha visto, que sabe lo que cuesta, que entiende la diferencia entre un hombre destrozado y un hombre destrozado por otros. Manos en alto, mirada al frente. Camina hacia la luz de la mañana con la particular dignidad de quien lo ha perdido todo, y aún así ha logrado conservar lo único que realmente importaba, la certeza de que incluso en su mayor desesperación, incluso en la parte más oscura de esas montañas, eligió un camino diferente al del sistema que lo perseguía. Lo arrestan, por supuesto que lo arrestan. Pero hay algo en su forma de caminar que no parece una derrota, parece casi un alivio, como un hombre que por fin ha sido escuchado, aunque para ello haya tenido que arrasar medio condado. Al mismo tiempo, la saga de Rambo no ha cedido ante los conservadores, negando que las guerras estadounidenses dañaran profundamente a sus soldados ni fingiendo que, en realidad, esas guerras se ganaron. Rambo, Last Blood 2019, sigue arremetiendo contra ambos extremos
del espectro político estadounidense, al tiempo que reconoce que probablemente sea la última película de la versión de Stallone de la saga. Un reinicio tedioso parece inevitable. Rambo no es una persona real, ni siquiera un personaje de ficción. Rambo ni siquiera representa nada particularmente real. En cambio, sus películas lo han presentado como lo que el soldado estadounidense anhela ser: una persona libre de las debilidades y limitaciones normales que son inherentes al ser humano en esta vida. Rambo personifica la visión de la justicia que acompaña a las palabras de la Constitución estadounidense sobre jurados, jueces y leyes. A los estadounidenses les gusta una justicia abrumadora, rápida, personal y sangrienta. Y hay un instante, breve, casi imperceptible si uno parpadea, en el que el jefe mira al hombre que es conducido bajo custodia, y algo cruza su rostro que no es triunfo, algo más silencioso y complejo. El primer indicio de que comprende, en cierto modo, que lo sucedido no fue lo que creía, que a la historia que se había contado sobre un vagabundo peligroso, sobre la ley y el orden, sobre su pueblo, le faltaba algo esencial. Le faltaba el ser humano que decidió ignorar. Las montañas permanecen allí, verdes e indiferentes, mientras las luces de la policía se apagan, los vehículos militares se retiran y los helicópteros cesan sus sobrevuelos. Hope, Washington, regresa a su población de 2.791 habitantes con una cicatriz que sentirá durante mucho tiempo, y en algún punto de esa mañana gris, en el espacio entre lo que sucedió y lo que debería haber sucedido, la verdadera víctima de toda esta historia se hace visible. Ni un edificio, ni un coche patrulla, ni siquiera Galt, cayendo de su helicóptero en ese terrible momento de caos evitable. La víctima es la promesa que un país hace a quienes envía a hacer su peor trabajo. Cuidaremos de ustedes cuando regresen. Esa promesa silenciosa, implícita, quizás nunca formalizada, fue lo que murió en esa montaña. Murió cuando Teasle llevó a un veterano hasta la frontera del condado como si fuera problema de otro. Por eso a todos nos encanta la película Rambo 1.